Anoche el equipo de Miami inauguró su cuadro titular número 24 y ni siquiera colocó al recién adquirido Terry Rozier, que pasa a Miami de Charlotte. Para allá va Kyle Lowry y también una selección de primera vuelta del 2027 del equipo de Miami. Y se enfrentaban a Memphis, en Memphis, un equipo de Memphis, Carlos, que tuvo un titular en la cancha, Jaren Jackson Jr. Los demás estaban fuera por lesión. Y yo digo, bueno, presa fácil, ¿no? Decidieron sacar de la cancha, de la banca, a Rozier como reserva, y finalmente perdieron 105-96, en un partido en que jugó Jimmy Butler, Adebayo, Tyler Hero, Jason Richardson de titular. Duncan Robinson no jugó, fue la única esencial ausencia de este equipo, Carlos, cosa que nos dejó la boca abierta, ¿no? Pero está bien, es el debut de este muchacho Rozier que llega al equipo de Miami. Recuerden, cuando comparamos estos dos jugadores, Rozier tenía una reputación muy clara de ser un ganador, de ser un jugador que podía anotar y armar, de que tenía un triple confiable, que defensivamente no era un jugador excepcional, pero tampoco te iba a costar mucho en la cancha, muy dispuesto a recibir faltas ofensivas, que de hecho estableció una marca personal y de liga el año pasado en ese remester con el equipo de Miami. Pero tenía 37 años. Disculpa, Álvaro, estaba hablando de Lowry. Es que de Lowry, perdón. Dijiste Rozier, sí. 37 años de edad y 18 temporadas sobre sus espaldas. Ganó ese campeonato en el 2019, 6 veces al partido de estrellas. Y aunque Miami maneja el balón por comité, siempre era provechoso tener en la cancha un armador que puede organizar la ofensiva por trechos, particularmente cuando tienes que descansar a Jimmy Butler. Y además, si tienes que colocar a ese armador, en este caso, en aquel momento, Larry y ahora Rozier, con el grupo de reservas de Miami para organizarlos y jugar un baloncesto un poquito más distinto del cuadro titular, donde se pasa mucho más el protagonismo y el balón. Así que este equipo de Miami intentó traer a Damian Lillard para esto, Carlos, y fracasaron. En aquel momento estaban pensando en incluir a Jaime Jaques, sin haber jugado un partido con el equipo, 18º seleccionado global en el draft, el jugador del molde de Miami, y luego vimos una serie de... No se dio ese traspaso, vimos jugar a Jaques y de repente el nombre de Jaime ha desaparecido de cualquier tratativa de traspasos de Miami. ¿Te das cuenta que no? Este intocable. Este déjamelo aquí tranquilo. Hay que señalar esto, Carlos. Pero le traen ahora a este equipo. Miami ha jugado mal, francamente. Ha tenido 24 cuadros titulares en 40 y pico partidos. O sea, una instabilidad tremenda. Lo mismo del año pasado. Es la tercera menos eficiente ofensiva de la liga. Una ofensiva del fondo de la tabla, ofensiva. Y pierden en 3 partidos consecutivos contra Toronto, Atlanta y Orlando. Y eso como que genera un poquito de alarma, Carlos. Y me imagino que fue lo que provocó este traspaso. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente que es un traspaso para tratar de cambiar el rumbo que veían y que no les estaba gustando, aún con la paciencia que tiene usualmente la franquicia de Heat y que tiene Erik Spoelstra como entrenador, porque saben que la segunda parte de la temporada en muchas ocasiones se convierte en más importante que la primera, porque termina jugando bien y llega jugando bien a los playoffs. Pero este era un equipo que estaba dando demasiadas ventajas ya y se le estaban alejando a algunos equipos de manera importante, y especialmente esas 3 derrotas en una semana contra equipos que son como mucho del medio de la tabla, quizás lo hizo tomar la determinación más rápidamente. Kyle Lowry es un jugador muy querido en la franquicia, obviamente por todo lo que sacrifica, pero no hay duda alguna de que Rozier, más joven, más atlético, mucho más ofensivo en esta etapa de su carrera que Lowry, le puede dar una inyección de todo eso, de esa energía al equipo. Ya había demostrado en sus años en Boston que se puede contar con él para anotar en momentos cruciales de playoff también. No es un gran jugador defensivo, por ahí viene quizás alguna falla en la transacción, que él y Hero en algún momento tendrán que compartir cancha, y buena suerte defendiendo a los buenos armadores y escoltas del resto de la liga, porque estos dos no necesariamente son de los mejores frenando a sus rivales. Es un poquito más alto que Lowry, es más joven, un poquito más atlético. Yo creo que lo que está contando la cultura Heat, como le llaman, es que lo van a empezar que es un músculo que él tenía en todo momento, nunca lo enfatizó, como no tenía el músculo Carlos de armador cuando llegó a la NBA con Boston, y siquiera cuando estuvo en Charlotte. Y curiosamente, la ausencia de LaMelo Ball en estos últimos años, por lesiones, ha transformado, ha redondeado el juego de Rozier. Y te sorprenderá lo que vas a ver en esta gráfica.
que compara a Rozier con Lowry y lo que está una especie de perfil inmediato entre ambos. Obviamente hay una diferencia en edad tremenda, 37 años para Lowry, solamente 29 para Rozier. Juega 7 minutos más por partido que Lowry, porque Lowry ya no está para jugar 30 y pico minutos. Eso ayuda en caso de que haga falta que juegue mucho tiempo en cancha. Las asistencias por 100 posesiones, las de Lowry en este momento de su carrera, 7 asistencias por 100 posesiones. Las de Rozier, 9. Eso a mí me sorprendió, Carlos. Eficacia de tiro de todo tipo, pareja. La tasa de uso, ahí sí es un problema para Miami. Lowry entendió su papel en el equipo y el balón termina en sus manos en el 13% de las posesiones en la cual él jugaba en cancha. El historial de Lowry en Charlotte es el 27%, es más del doble. Es un nivel de protagonismo altísimo. Si estás casi en el 30% en la NBA, es como si fueras el eje del equipo. Eso tiene que cambiar, por supuesto, en Miami. Y lo que llaman la PR, la valoración, la de Lowry, menos de 11, bajito, por debajo del promedio. La de Rozier, 19. Eso responde mucho al protagonismo también que le da a Charlotte, Carlos, pero habla también de un jugador que es mucho más explosivo y productivo. A mí lo que me intrigó es que en la primera conversación que tuvo con Erik Spoelstra, trató de abordar el tema de la tasa de uso y lo interrumpió Rozier. No, coach, yo sé exactamente para qué me trajeron acá. De eso no se preocupe. Que es una muy buena señal de entrada, ¿no? Actitud ganadora inmediatamente. O sea, sabes que vienes a una franquicia donde solamente una cosa es importante. Ya está determinado desde hace mucho tiempo que en la cultura Heat todo el mundo viene a poner su granito de arena para que el equipo tenga un punto más que el rival cuando termine el juego. O sea, básicamente esa sería el resumen de la cultura del Heat. Y si vienes a esto, tienes que entrar por la misma puerta que los demás. Y él rápido dejó claro que a lo que viene es a estar disponible para su coach. Una última estadística, Carlos, que como sabemos, las estadísticas a veces confunden más que lo que aclaran, pero yo creo que esto tiene que ser un poquito alarmante. Cuando ha estado disponible Jimmy Butler, Miami tiene marca de 15 y 14. Y de nuevo, eso puede responder a que estuvo Jimmy Butler, pero la mitad del elenco también estuvo fuera por lesión. Sí, o sea, sí. Hay muchísimas complicaciones detrás de ese número, pero yo creo que tiene que ser un número alarmante. O sea, Miami vio esta película el año pasado y llegó a finales. Y llegó a finales sin Hero. Y llegó a pelear las finales a un quinto partido. Mi pregunta es si vieron esa película y no la quieren repetir o están viendo algo en esta película que los alarma como para hacer este cambio. Yo creo que ellos aprovechan una coyuntura negativa, o sea, un momento negativo de la temporada para salir de un jugador al que la franquicia, como dije anteriormente, aprecia mucho, el público aprecia mucho, pero va de salida de la liga, Álvaro. O sea, los números de Lowry no bajaron del año pasado para acá, vienen ya los últimos 2 o 3 años, poco a poco, dando muestras de que un jugador precisamente de 37 años, que ya va prácticamente hasta a jugar sus últimas temporadas, quizás esta y otra más, o quizás esta sea la última. Entonces, aprovechan y se hacen de un jugador joven, como te digo, un facsímil razonable en el sentido de que puede armar a la misma vez que puede pasar el balón, puede anotar, pero el jugador que quizás les puede ayudar en este momento y se quitan a Kyle Lowry de encima cuando quizás tendrían que haberlo tenido otro año más para complacer al público, para agradecimiento a Lowry. No, esto fue un buen momento para hacer un buen cambio de un jugador que ya no produce, lamentablemente, no produce lo que producía en años anteriores. Hay ciertos rasgos de Rozier que se asemejan un poquito a la carrera y la capacidad de Lowry. Veremos si lo que hacen es importar una versión más joven, capaz, físicamente capaz y más explosiva que Kyle. Y como mencionas, una de las claves de este equipo, esté quien esté alrededor de esos dos, es cómo terminarán jugando Rozier y Hero juntos. Por una cuestión de estilo de juego, de protagonismo, cada cual va a tener que hacer un sacrificio para encajar con el otro, no importa quiénes sean los otros tres que los rodeen. Hay sacrificio con los otros 4, pero en este caso particularmente cuando estos dos estén en cancha, que se perfilan como los titulares del equipo, los dos bases del equipo, Carlos, esa va a ser una de las claves de este cambio. Y para eso, en mi opinión, ambos tienen que ser un poco, quizás tengan que picar un poquito menos el balón Hero, y ni hablarlo de Rozier, va a tener que ser otro tipo de jugador. Me imagino que por ahí va el enfoque de Spoelstra, es cómo lograr que estos dos se compaginen y cambien su juego para que se amolde a lo que necesita el equipo. Y son jugadores relativamente jóvenes. Un joven veterano en el caso de Rozier, un joven en el caso de Hero. Sí, a mí lo que más me llama la atención es cómo van a defender con ellos dos en cancha.
porque yo creo que el protagonismo puede ser compartido, puede ser una combinación explosiva en la media cancha ofensivamente, pero alguien tiene que defender un poquito más para que esto tenga éxito. Bueno, veremos qué pasa con estos equipos. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?